Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Job 42, versículos 5 y 6, dice la Biblia: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por acompañarnos en esta hora y gracias, oh Dios, por la noche que nos dio. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes, y gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier lugar del mundo. En esta hora, Dios, agradecemos su presencia en nuestro medio y pedimos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que su palabra bendita pueda anidar en nosotros, cambiando y transformando nuestra vida a su imagen y semejanza. Dios, permítanos tener la linda experiencia de un encuentro con usted para que seamos personas arrepentidas, personas convertidas, personas nacidas de nuevo, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de su nombre. Dirija nuestros pensamientos, aclare nuestra mente y permita a Dios que comprendamos la visión práctica de Dios para la mente del líder. En su mano bendita y santa nos entregamos. Señor, diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos hablando acerca de la visión práctica de Dios para la mente del líder. La idea de una visión práctica atiende no solamente a una práctica en la vida religiosa o una práctica en la vida del líder, atiende a un estilo de vida, a una forma de ser. Más aún, atiende a una manera de vivir. Más aún, atiende a un cierto asunto legal que tiene que ver con la vida del líder. Por ejemplo, cuando usted estudia lo que es la palabra praxis, descubre que tiene mucho que ver con la esencia misma de la vida. Alguien definió la praxis como una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. La praxis significa aprender haciendo y aprender de lo que hago. La praxis es esencialmente lo que soy, no solamente lo que hago. Puedo hacer para llegar a ser, pero si soy, entonces haré. No nos salvamos por la fe y las obras, nos salvamos por una fe que obra. ¿Se entendió? Entonces nuestra vida proyecta y refleja lo que realmente somos. Cuando hablamos de una visión práctica de Dios, estamos hablando más que aprender un concepto, estamos hablando de definir una vida, un estilo de vida, una manera de ser. Noé fue y tuvo una visión práctica de Dios, como lo sabemos. Número 1, Dios habló con él. Número 2, le dijo lo que pasaría en el futuro. Número 3, predicó acerca que ocurriría en el futuro y que nunca había ocurrido. ¿Había caído un diluvio alguna vez? No. ¿Había llovido alguna vez? No. Y Noé predicó de un diluvio. ¿Cómo lo supo? Dios se lo mostró, Dios se lo reveló. Visión. La visión, hemos dicho, no es más que una clara imagen mental que Dios da acerca de un futuro mejor. Esta clara visión mental acerca de un futuro mejor es proporcionada por Dios a sus siervos fieles y está basada en una clara comprensión de Dios, de uno mismo, pero también de las circunstancias. Noé tuvo una clara visión del futuro, el diluvio. Noé tuvo esa declaración dada por Jehová, a él que era un siervo fiel. Y entonces Noé tenía una clara comprensión de Dios, una clara comprensión de sí mismo, pero también tenía una clara comprensión de las circunstancias. La visión que Dios da define claramente un estilo de vida. Por eso, cuando Jesús venga a la tierra, hará juicio en base a la praxis. Si usted no tiene una clara visión de Dios, usted no puede cumplir con la misión de Dios. Cuando no hay una clara visión de Dios, usted define su propia visión y usted determina su propia misión. Y Jehová se retira. En el libro de Mateo capítulo 16, versículo 27, vamos rapidito, veamos lo que dice el Señor Jesús con relación a la praxis. Es muy importante entender esto para entender un poco lo que estamos estudiando acerca del libro de Job.
San Mateo capítulo número 16, versículo 27. Dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme, ¿cómo dice? A sus praxis. En griego dice conforme a su praxis, conforme a la manera como vivió, conforme esencialmente a lo que es la persona. ¿Qué es lo que usted es? ¿Quién es usted? Por eso los cristianos prácticos viven para la gloria de Dios. Los cristianos prácticos son convertidos, son arrepentidos, han nacido de nuevo. Los cristianos prácticos conocen a Dios, se relacionan con Dios. Los cristianos prácticos sirven a Dios. Los cristianos prácticos continúan la misión que fue de Juan el Bautista, que fue de Cristo Jesús, que fue de los apóstoles y ahora sigue la misma misión porque es la misma visión de Dios. Por eso son prácticos. Cuando Cristo venga, trabajará en base a la praxis. Por eso, en el capítulo 25 del libro de San Mateo, cuando Cristo viene a la tierra, versículo 31, comienza a hacer juicio a la gente, no en base a lo que sabían, no en base a lo que conocían, no en base a su teología, no en base a su doctrina, no, en base a su praxis, en base a lo que vivieron. ¿Cómo vivieron? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, etcétera, etcétera, etcétera. Una vida práctica, una vida que cumple la misión. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Hay dos series que desarrollamos sobre la praxis, por eso preferí hacer una breve introducción y después remitirlo a la página. Una serie se llama La praxis de Jesús para el líder o para la mente del líder, para el líder. Y la segunda serie es La praxis del Espíritu Santo. La página es lavozdelconsolador.org. Ahí hay 16 sermones acerca de la praxis. Por favor, vaya, trabaje con eso para aprovechar este tiempo y entonces seguir con lo que estamos haciendo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Fue Noé un líder práctico, sí o no? Sí. Noé predicó, no un mensaje. Noé fue un mensajero. ¿Qué fue lo que dije? Noé predicó, no un mensaje. Noé fue un mensajero. ¿Cómo sabemos que no fue un mensajero? Porque condenó a los antediluvianos. Lo que condenó a los antediluvianos no fue lo que Noé dijo, fue la vida de Noé. Noé, su esposa y sus hijos condenaron a los antediluvianos. Noé fue el testimonio del Espíritu Santo presentado ante el tribunal celestial. Por eso la idea, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Contender significa, no los emplazaré en el tribunal para siempre. Noé fue el testimonio del Espíritu, Noé fue la prueba del Espíritu de que los antediluvianos estaban mal. Por eso Noé condenó a los antediluvianos. Ahora le toca a usted y me toca a mí. Tenemos que ser líderes prácticos, con una visión práctica de Dios. Noé vivió para la gloria de Dios. Y yo le pregunto, ¿se salvó Noé o no se salvó? A ver, ¿sí o no? ¿Construyó el arca o no la construyó? ¿Había llovido? No. El arca era un testimonio fiel de que Noé le creyó a Dios. Le creyó a Dios, no solo creyó en Dios. El líder práctico conoce a Dios y se relaciona con Él. Cree a la persona de Dios. Generalmente nosotros creemos en Dios porque, como dice Job, de oídas te había oído. Creemos en lo que nos han dicho. Aceptamos lo que nos contaron, pero ¿y usted qué? ¿Cuál es su experiencia con Dios? Esa es otra historia. Job capítulo 42, versículo 5. Trabajemos con esa frase y vamos rapidito. Job capítulo 42, versículo 5. Dice el patriarca Job, de oídas, ¿qué cosa? De oídas te había oído. Siendo que el conocimiento que Job tenía de Dios era de oída, entonces cuando las pruebas llegaron, cuando llegó la calamidad, Job comenzó a decir y a expresar qué sabía acerca de Dios. Ya estudiamos, ya leímos cómo Job cree que es Dios el que lo está maltratando, que es Dios que lo está castigando, que es Dios que lo está condenando, que es Dios que lo está maltratando. Y llega al colmo de decir, bueno, pero si no es Dios, ¿quién es? Job no sabía nada de Satanás. Ahora, en su de oídas te había oído,
en su desconocimiento de la persona de Dios, en su ausente conocimiento de una relación estrecha e íntima con Dios, en su ausencia de identificar a Dios como quien Dios es realmente, en su ignorancia de la persona de Dios, entonces Job no solamente señala a Dios como responsable de su desgracia, sino también que se queja. Y aquí comienza lo bueno. Cuando leemos las quejas de Job, notamos que no conoce a Dios. Y notamos en sus quejas, sus querellas contra Dios. A Dios no le gustan las quejas porque las quejas acusan directamente a Dios. Veamos algunas de estas quejas que presenta Job en su libro y notemos tristemente cómo estas quejas no lo ayudan. Capítulo número 6, vamos al libro de Job, capítulo número 6. Las quejas de Job lamentablemente confunden y empañan más el panorama. Capítulo número 6, versículo 2, ¿cómo dice el versículo 2? Oh, que pesasen justamente, ¿qué cosa dice? Mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente, ¿en qué cosa dice él? En balanza. Oh, por favor, pesen mis quejas, pesen mis lamentos. Mire el capítulo número 7. Capítulo 7, versículo 11. Dice él, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. ¿Y qué dice ahora? Y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces, ¿qué dice Job? Me asustas con sueños y me aterras con visiones. ¿De quién se está quejando? De Dios. Por eso él dice, de oídas te había oído. Antes de verte, antes de conocerte, me quejo de ti. Antes de conocerte, me lamento de ti. Antes de conocerte, Señor, te acuso de mi desgracia, de mi tragedia y de cada uno de mis problemas. Antes de tener una relación contigo, entonces Dios, presento mi queja ante los demás. Capítulo 9, versículo 27. Job capítulo 9, versículo 27 dice, si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Capítulo 10, versículo 1. Dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Lo curioso es que mientras Job se queja, sigue enfermo. Y si miramos detenidamente, en eso pasó meses llenos de llagas, meses llenos de miseria, meses llenos de gusanos, meses de dolor y sufrimiento por quejarse. ¿Cuánto tiempo hace que usted se queja? Job capítulo número 10, miren cómo Job sigue hablando y sigue presentando sus quejas, versículo 18. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Versículo número 22. Tierra de oscuridad, como dice él, lóbrega, como sombra de ¿qué? De muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Ahora bien, ¿y cuáles son los resultados de la queja? ¿Qué ocurre con una gente que se queja? ¿Qué pasa con un quejoso? ¿Qué es lo que recibe el quejoso y cuáles son las consecuencias de su queja? Capítulo 7, versículo 1. Dice Job, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido, ¿qué dice ahora? Meses de calamidad. ¿Y qué más?
y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. ¿Qué le pasa al quejoso? Le va de mal en peor. ¿Qué le pasa al quejoso? Le van las cosas mal. ¿Qué le pasa al quejoso? Se destruye. Número 1, protestó contra Dios porque no lo conocía. Número 2, se quejó y le fue peor. De oídas te había oído. No conocía a Dios. No se había relacionado con Dios. No tenía una clara visión de Dios. Recuerde que la visión es una clara imagen de un futuro mejor. Y es impartida por Dios a sus siervos fieles. Y está basada en una clara comprensión de Dios, de uno mismo y de las circunstancias. Job se quejó y mientras más se quejó, peor le fue. Mientras se mantuvo quejoso o quejándose, la situación se puso peor. Cuando estudiamos la Biblia encontramos que el pueblo de Israel también se quejó. Por mucho tiempo se quejó y muchas veces se quejó y muchas veces murmuró a Dios. Y mientras más murmuraba a Dios, peor le iba en su murmuración. Muy bien, ahora hagamos rapidito una comparación entre la vida de Job y la vida de dos personajes en el Nuevo Testamento. Job no solamente acusó a Dios de su desgracia, sino que también se quejó. Lo interesante de Job, número 3, es que también defendió su integridad, su justicia. Se defendió a sí mismo. Cuando usted cae en esas tres situaciones, su vida se hace leña, se hace polvo. Veamos a Job ahora defendiéndose delante de Dios y delante de sus amigos. Veamos ahora a Job presentando sus créditos, presentando sus méritos, presentando sus valores. Mire qué interesante es la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Job capítulo 6, versículo 24. Veamos a Job defendiéndose. Dice el versículo 24, Job 6:24, enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado, dónde estoy equivocado, en qué fallé, presénteme la evidencia. Capítulo 13, versículo 2, Job se defiende, Job presenta su alegato. Capítulo 13, versículo número 2, dice el versículo 2, como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Y dice ahora el versículo número 13, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Versículo número 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Capítulo 16, versículo 17. Job se está defendiendo. Dice el verso 17. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Job se defiende. Capítulo 27, versículo 2 al 6. Job 27, 2 al 6. Dice el versículo 2. Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal cosa acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. En otras palabras, yo sé dónde estoy parado y yo sé que estoy bien y yo sé que estoy correcto y sé que estoy haciendo lo apropiado. Pero mientras sabía lo que estaba haciendo bien, mientras tenía sus derechos, mientras hacía su justicia, mientras hacía lo que él sabía, mientras se quejó, mientras acusó a Dios, estaba lleno de gusanos. De oídas te había oído. Me habían hablado de ti. Estuve viviendo solo de lo que me habían contado.
Y ahora que me vino una desgracia, te estoy acusando a ti, Jehová. Te estoy reclamando a ti, Señor, y estoy defendiéndome delante de ti, y no te voy a ceder mi derecho, ni tampoco te voy a ceder la justicia que yo tengo. ¡Qué barbaridad! ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Solo estoy leyendo las palabras de Job. ¿Se estaba defendiendo este hombre? ¿Se defiende usted? A ver si o no. Cada vez que usted se defiende, Dios no lo puede defender. Si usted quiere que el Señor le rompa el cuello a alguien, no se defienda. Si usted quiere que la situación se resuelva, no se defienda. Deje que Dios lo defienda. Dios sabe cómo hacer las cosas y Dios sabe cómo defender la causa. Capítulo 29, Job, capítulo 29, versículo 11 en adelante. Dice el versículo 11, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. ¿Se está justificando, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se está justificando o no se está justificando? Sí, Señor. Está presentando sus méritos. Está presentando lo bueno que Él hacía. Capítulo 31, versículo número 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Versículo 5. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Mi pregunta, versículo 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. En otras palabras, número 1, Job acusa a Dios de su pecado, de su maldad, de su dolor, su sufrimiento, su tragedia. Número 2, se queja contra Dios. Y número 3, defiende su justicia. Y él dice que todo eso lo hizo porque de oídas había oído a Dios, no conocía a Dios, no se había encontrado con Dios, no tenía una clara visión de Dios. Queridos, queridas, ¿tiene sentido lo que estamos leyendo? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Job es la llave para entender toda la Biblia y para entender la existencia humana en la tierra. Tan importante es este libro que comienza en el cielo. Tan interesante es este libro que presenta a Dios con todos los representantes de los mundos del universo. Tan interesante es este libro que presenta a Lucifer como representante de la tierra. Tan importante es este libro que presenta a Job como alguien que está de parte de Dios, aunque no sea relacionado con Dios. Job es la historia de un ser humano que puede ser la tuya y puede ser la mía. Y ahora, cuando Dios viene para hablar con Job, Job reconoce que no conocía a Dios. Sin embargo, recuerde Job capítulo número 1, un varón llamado Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job había vivido conforme a lo que aprendió de Dios. Job había vivido conforme a lo que le habían contado de Dios. Job estaba viviendo conforme a las enseñanzas que le habían traído acerca de Dios.
Pero Job no había visto a Dios. Job no conocía a Dios. En la Biblia debemos hacer entonces ahora una relación interesante entre Job versus el joven rico. Ya vimos a Job presentando sus evidencias, sus méritos. En el libro de San Lucas, capítulo 18, aparece un joven que viene a Jesús. Cuando este joven rico, este joven importante, príncipe, San Lucas, capítulo 18, cuando este joven rico aparece, ve a Cristo bendiciendo a los niños. Se emocionó tanto que entonces se acercó, versículo 18. Lucas 18, 18, dice el versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y ahora Jesús le responde, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era, ¿qué cosa dice? Muy rico. ¿Se fue o no se fue? Se fue. ¿Se perdió o no se perdió? Se perdió. Número 1, ¿se encontró con Jesús? Sí. ¿Estaba guardando los mandamientos de la ley de Dios? Él dijo que sí. Job presentó sus evidencias, sus méritos. El joven rico también. La diferencia, se retiró. ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Se encontró Zaqueo con Jesús? ¿Era Zaqueo un ladrón? ¿Sí o no? Cuando Zaqueo y Jesús se encuentran, Jesús le dice a Zaqueo, desciende del árbol porque es necesario que yo vaya y pose en tu casa. Jesús viene a la casa de Zaqueo. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, en la mente de Zaqueo hay un cambio, hay una nueva visión y hay una demostración en la vida práctica de que hubo un cambio en su vida. Ahora el ladrón dice en un discurso público, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si alguno he defraudado, le devuelvo 4 veces más. Querido, si tú eres una persona arrepentida, si eres una persona que ha tenido un encuentro con Dios, si es verdad que ha tenido experiencia con la persona de Dios, si es verdad que el Espíritu te ha tocado, tiene que verse un cambio en tu vida. Imagine usted un ladrón dando dinero. Imagine un ladrón dando la mitad de sus bienes. Imagine un ladrón devolviendo 4 veces lo que se robó. Se necesita el cambio en la vida. Por eso, de oídas te había oído. Cuando solo hemos oído a Dios de oídas, seguimos siendo la misma persona. Usted es la misma persona porque tiene la misma visión. ¿Se entiende o no se entiende? Oigan, ¿puedo decir algo que le duela, que le hiera, que lo moleste? ¿Puedo o no puedo? A ver. Así me gusta. Isaías capítulo 29. Déjeme molestarlo. Porque si se queda en ese punto muerto, ay, mamacita linda. Capítulo 29. ¿Qué pasó con Job mientras estuvo en el punto muerto? Gusano, podredumbre. Dice que con los dientes se quitaba los pedazos de asquerosidad que tenía en la piel. Isaías capítulo 29. Versículo 13. Dice el verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Y qué dice ahora? Pero su mente está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. De oídas te había oído. Nosotros decimos, creo en Dios. La pregunta es, ¿le cree usted a Dios? No es lo mismo hablar acerca de alguien que conocer a alguien. Dice la Biblia, Génesis capítulo 16, dice la Biblia, y Abraham creyó a Jehová. Génesis 15:6. ¿A quién le creyó Abraham? A Jehová. La pregunta es, ¿quién le dijo a Abraham que se fuera de Ur a la tierra de Canaán? Jehová. Génesis 18. ¿Quién vino a la casa de Abraham para comer con Abraham en su casa? Jehová. ¿Con quién habló Dios? Con Abraham, donde estuvo en su propia casa. Dios no es algo, es alguien.
Usted tiene que cambiar ese paradigma, ese esquema de su mente de que Dios es una cosa. Dios no es una cosa, es una persona. Tiene que relacionarse con la persona de Dios. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios viene para relacionarse con sus hijos. Y cuando Dios lo hace, los cambia, los transforma en una nueva criatura, ¿sí o no? Usted no puede confiar en que usted no conoce. Cuando creemos a Dios, entonces confiamos en Dios. Pero si usted no conoce a Dios, usted no puede creer en Él. No me diga que usted cree en que Él no conoce. Es una mentira. Usted necesita conocer a Dios. Usted necesita encontrarse con Dios. O su vida será el mismo relajo todo el tiempo, fingiendo lo que usted no es. Y engañándose usted, engañando a la gente. Pero el Señor viene y los relajos se van a acabar. Ya está bueno para tantas tonterías. Ya está bueno para fingir tanto. Nos estamos destruyendo nosotros y estamos destruyendo a los otros. Yo imagino a Zaqueo encima de ese árbol, rico, con guardaespaldas, pero había en su corazón un anhelo profundo de encontrarse con Jesús. No podía venir a la sinagoga porque era un ladrón y estaba maltratando al pueblo judío. Así que los judíos lo odiaban y lo rechazaban. Dinero, poder, ¿y qué? Y entonces en su corazón el Espíritu le decía, tienes que encontrarte con Jesús. Y por eso le contaron, Cristo viene a Jericó, yo quiero verlo. Y como era pequeñito, se subió en un árbol para verlo pasar. Jesús oyó el grito del corazón de Zaqueo. Y vino y se detuvo exactamente debajo del árbol y lo llamó por su nombre. ¿Quién le dijo el nombre a Jesús? Jesús sabe todos los nombres y sabe el nombre tuyo también. Zaqueo, baja de ahí. Es necesario que yo vaya esta noche a tu casa y me quede a morar en tu casa, Zaqueo, y duerma en tu casa y cene contigo. Oiga, en mi casa, cuando yo no puedo ir a la sinagoga, cuando soy un maldito del pueblo judío, cuando soy un desgraciado, no tengo ni esperanza porque soy enemigo de mi pueblo. Y este rabino me dice que viene para mi casa. Él no lo podía creer. Y corriendo para su casa, el Santo Espíritu le fue cambiando la vida y el corazón. ¿Lo cambió o no lo cambió? ¿Lo cambió o no lo cambió? ¿Cambió la visión de Zaqueo? ¿La cambió o no la cambió? Querido, dejémonos de tontería. Nosotros somos tan tontos que creemos que estamos engañando a la humanidad. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Si no nos hemos encontrado con Dios, seremos las mismas personas, fingiendo lo que no somos. Y la gente se burla de nosotros. Qué ridículos somos. Si es verdad que nos encontramos con Dios, la gente notará que somos personas cambiadas, personas nuevas, y la gente lo sabrá. El joven rico guardaba la ley y se perdió. Este Zaqueo era un pecador, pero aceptó y reconoció a Cristo Jesús. Veamos ahora Job versus Pablo. Filipenses capítulo 3, veamos a Pablo ahora. Mire qué interesante. Pablo y Job tenían una moral bien alta, tenían un perfil bien alto, tenían muchos méritos. Veamos a este Pablo presentando sus credenciales. Un Pablo presentando sus méritos. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 9. Dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, como dice Pablo, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, ¿qué dice? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice ahora? Lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, ¿cómo dice? Por la fe. Los teólogos dicen que Pablo se convirtió de una justicia a otra justicia. De la justicia que es por la ley a la justicia que es por la fe. ¿Hubo un cambio en la mente de Pablo? Sí, Señor. ¿Se arrepintió Pablo? Sí, Señor. ¿Cambió la mente de Pablo? Sí, Señor. ¿Hubo una transformación en Pablo? Sí, Señor. Y cuando Cristo se encuentra con Pablo, le dice a Pablo la función de Pablo en función y en relación al encuentro que tuvo con Cristo. Desde que Pablo tuvo el encuentro con Cristo, jamás pudo ser la misma persona. Desde que usted tenga un encuentro personal con Cristo, usted será una nueva persona. Jamás podrá ser igual. Porque el arrepentimiento, la conversión, la experiencia del nuevo nacimiento es progresiva, es permanente, es firme. Cuando estudiamos la Biblia, hablamos de la palabra arrepentimiento, notamos que hay dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento que es peligroso y un arrepentimiento que es genuino. Un arrepentimiento, metamelomai, que es sencillamente un dolor, pena, tristeza por las consecuencias de lo malo que hicimos. Por eso, en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 3, dice que Judas volvió al templo y tiró las 30 piezas de plata arrepentido. Arrepentido, sintiendo remordimiento por las consecuencias de lo que había hecho. Arrepentido, sabiendo lo malo que hizo. Arrepentido, teniendo tristeza por el pecado que produce la muerte. Y cuando tiró las 30 piezas de plata, dijo, he entregado sangre inocente. Y le respondieron, ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Y fue y se ahorcó. Mi pregunta, ¿es eso arrepentimiento? Sí, un arrepentimiento malo, un arrepentimiento que produce tristeza por el pecado que produce la muerte. Un arrepentimiento no genuino, no salvador, sino un arrepentimiento metamelomai, que significa un arrepentimiento que produce remordimiento. Hay personas que cuando son agarrados con la mano en la masa y la masa en la mano, entonces dicen que se arrepienten. ¡Mentira! Eso se llama remordimiento. ¿Se entiende o no se entiende? Pablo sintió arrepentimiento porque desde el momento que se encontró con Cristo, su mente cambió, su vida cambió y todo cambió. Y desde ahí vivió solamente para servir a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es una nueva visión. Esa es una clara visión. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Mire, querido, querida, cuando vivimos eso, cuando experimentamos eso, entonces nuestra vida se apoya en la roca de los siglos. Entonces nuestro ser se convierte en templo del Santo Espíritu. Entonces el Todopoderoso Dios hace de nosotros, nos toma y nuestra vida se convierte en una explosión en la tierra que cambia y transforma la vida de miles de personas en un instante porque se manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y aún los ateos usted lo ve llorando porque ellos también quieren creer. Necesitamos esa experiencia. Usted no puede irse de aquí sin el anhelo de esa experiencia. Usted no puede ser la misma persona después que se vaya de aquí. Job no entendía hasta que se encontró con Dios. La experiencia de Job nos ayuda a evaluarnos a nosotros mismos. La experiencia de Job nos ayuda a tener una clara visión de lo que debe ocurrir en nuestra vida. Lo que ocurrió con Job nos advierte que posiblemente estamos adorando a Dios porque de oídas habíamos oído. La experiencia de Job nos dice que tal vez tenemos una agenda personal escrita y puesta por nosotros. La experiencia de Job nos dice que algo trascendente aguarda y espera por nosotros. Mientras Job se defendió, siguió lleno de gusanos. Mientras Job se quejó, siguió lleno de gusanos. Mientras Job acusó a Dios, siguió lleno de gusanos. Pero cuando Dios en su gracia y misericordia vino para hablar con Job, cuando Job pudo ver a Dios, entonces todo cambió. Por eso él dice, de oídas se había oído, mas ahora mis ojos
te ven. Si Dios quiere, en el próximo tema vamos a completar, pero por lo menos vamos a leer unos pasajes ahora para quedar tocados, picados. Pasajes que usted va a decir, esto no puede ser, esto no puede ser. Y me encanta terminar dejándole estos pasajes que usted diga que no puede ser, para comenzar en la tarde con ese no puede ser. Nosotros somos formados en un ambiente tan incrédulo que le voy a decir un secreto. Somos formados de una manera y preparados para no creer que aún nuestro propio idioma nos ayuda a no creer. Mire qué barbaridad. Mire qué barbaridad. El diablo se ha encargado de hacer que las palabras pierdan el valor que las palabras tienen. Y siendo que la Biblia se escribió miles de años para atrás, en otra cultura y en otros idiomas, las traducciones que recibimos y los enfoques que recibimos, tenemos que adaptarlos y acondicionarlos a la época moderna y a la cultura que pertenecemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nosotros heredamos una mentalidad más griega que judía. La Biblia se escribió con una mentalidad judía. Inclusive, en el Nuevo Testamento que se escribió en griego con mentalidad judía. Una cosa rara, ¿eh? Usted lee el Apocalipsis y se da cuenta que la mayoría son pedazos de la Biblia del Antiguo Testamento, que primero se escribieron en hebreo y ahora se tradujeron al griego y lo pusieron en el libro de Apocalipsis. Si usted va a estudiar Apocalipsis, tiene que tener cuidado en ver que el significado de las porciones lo analice en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Porque si se queda con el Nuevo Testamento, usted estará un poco desfocado, porque el pasaje, la porción que usted va a encontrar en el Apocalipsis son retazos o pedazos del Antiguo Testamento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Lea su Biblia en el Nuevo Testamento, lea su Biblia en Apocalipsis, lea su Biblia aquí. Pero asegúrese que el 75% del Nuevo Testamento lo traen prestado del Antiguo Testamento. Entonces tiene que entender el significado primero o primario del pasaje que aparece aquí. Cuando usted dice amén, usted está diciendo algo. Bendito sea Dios. Cuando usted dice yo creo en español, usted no está asegurando nada. Pero cuando dice yo creo en griego, está asegurando y confirmando que usted lo cree. Dos cosas completamente diferentes. Job capítulo 42. Vamos a dejarlo picado, dejarlo motivado para la tarde. Job capítulo 42, versículos 5 y 6. Mire qué cosa linda. Y a ver si su Biblia tiene estos versículos. Y pelee con su Biblia, no me pelee a mí, por lo que va a leer ahora. Dice el versículo número 6, Job 42, 5 y 6. Dice el 5. De oídas te había oído. ¿Y qué dice ahora? Mas ahora mis ojos te ven. Dice, mas ahora mis ojos te ven. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué es lo que dice el versículo? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Eso es lo que dice o no eso es lo que dice? ¿Usted está seguro que eso es lo que dice? ¿Está seguro que eso es lo que dice? Bueno, eso es lo que dice. ¿Qué pasó cuando lo vio? Entonces dice, me aborrezco y ¿qué más? Y me arrepiento. De modo que cuando usted tenga una clara visión de Dios, usted tendrá un problema con usted mismo. Usted aborrecerá lo malo que usted tiene y lo malo que usted es. Y me arrepiento, ocurrirá un cambio en la vida suya. Quedémonos solamente con la frase, ahora mis ojos te ven. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Sí o no? La palabra o el verbo ver que aparece ahí es el verbo raab. Y allí aparece la variante roé, significa ver con los ojos. ¿Qué significa? Ni modo, ¿verdad? Ver con los ojos. ¿Qué estaba haciendo Job? Viendo con sus ojos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 24, versículo 9 al 11. A ver si su Biblia dice igual. Usted puede esperar lo que quiera con la Biblia, no conmigo. Job vio con sus ojos. Éxodo 24, versículos 9 al 11. Hay una reunión de Moisés con unos ancianos y suben al monte para hablar con Jehová. Capítulo 24, versículo 9, Éxodo, dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, ¿y qué dice más? Y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué dice ahora? Y vieron
al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahora? Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Mi pregunta, ¿dice que lo vieron o no dice que lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Sí o no? Usted todavía no lo cree. Recuerde que le dije que ese es su problema. Y yo le voy a buscar más problema ahora. Génesis capítulo 18. Ese es su problema. Job dijo, hasta que mis ojos te ven. Job 18, versículo 1. Una pregunta, ¿esta gente que subió al monte fue en un sueño o fue que subieron? ¿Subieron o no subieron? ¿Comieron o no comieron? No estamos hablando de sueño. Capítulo 18 del libro de Génesis, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Era de día o no era de día? ¿Era un sueño o no era un sueño? Ningún sueño. ¿Quién vino a la casa de Abraham? Jehová. Señores, Dios es soberano. Dios hace lo que le da la gana. ¿O no? A ver si o no. Ustedes oyeron una historia de Yenil, una muchacha que se salvó de las Torres Gemelas que se derrumbaron. Una de las únicas sobrevivientes que no le pasó nada. ¿No han oído esa historia? ¿Quieren que se la cuente? Sí. En la tarde. Eso me gusta, muchachos. Manténganse ahí. Ustedes están motivados. Versículo 2. Dice el versículo 2. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Mi pregunta, ¿vinieron a visitarlo o no vinieron a visitarlo? Mire qué cosa linda. Dice ahora el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Comieron en la casa de Abraham o no comieron en la casa de Abraham? A ver si o no. Una cosa linda. ¿Le lavó Abraham los pies a estos caballeros? Yo me imagino, wow. ¿Usted se imagina usted lavándole los pies al Señor? Mejor sigamos con los lavamientos de los pies del Señor. Qué barbaridad, qué esquema más terrible este, ¿no? Por suerte que ustedes no oyeron. Yo sigo con mi sermón, La pregunta es, ¿está Dios en la casa de Abraham, sí o no? Sí, Señor. Ya comieron. Así que ahora estamos en el tema de que Dios le dice, mira, el año que viene Sara va a dar a luz un hijo. Y Sara dice, ¿quién yo? Y se ríe, porque estaba viejita Sara. Y entonces el Señor no le gustó. Dice el Señor, ven acá, ¿por qué Sara se rió? Cosa linda. ¿Quién está en la casa de Abraham? En la tienda de Abraham. Pero usted se imagina, ¿ustedes me están entendiendo? ¿Seguro que me están entendiendo? Imagínense por un momento que Dios venga a su casa. Cuando yo cumplí 40 años, bueno, no le voy a contar eso tampoco, mejor sigamos con el sermón este. Perdonen, pero seamos bien honestos. ¿Verdad que estamos llenos de incredulidad? Sea honesto. Hay muchas cosas que es mejor no decirlas para evitar que usted se pierda. Todavía lo estamos leyendo en la Biblia y ustedes hay muchos que están dudando. ¿Vino o no vino a la casa de Abraham? ¿Comió o no comió? Y ahora le dice, mira Abraham, Sara tendrá un hijo. Una mujer anciana. Y Sara se ríe. A papá Dios no le gustó. ¿Saben cómo le puso Dios al niño? Risa. Mamacita linda. Dios tiene su broma también. Ah, te reíste, sí, pues se va a llamar Risa el muchacho ese. Cada vez que diga, Risa, Risa. Abusador, ahí tiene, para que te acuerdes. Eso tengo que preguntarle eso al Señor cuando llegue al cielo. Señor, ¿por qué le puso Risa? Ay, tú no viste que se rió. Cosa rica, mamacita. Sara, le dañaste el nombre al muchacho. ¿Ustedes no han oído hablar de un tal Dolores de parto? Jabez.
Esa sí fue una abusadora, esa señora. Le puso de que dolores de parto al muchachito. Parece que tuvo problemas cuando le iba a dar a luz. Y así le plantó el nombre. De aquí en adelante te llamarás Jabes. Y el infeliz así se llamaba. Dolores de parto. ¿Está Dios en la casa de Abraham? Bueno, leamos esos versículos rapidito porque el tiempo ya se acabó. Que solo lo que quiero es mostrar o demostrar en la Biblia que Dios estaba ahí. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Le dijo Dios a Abraham que era Dios que estaba en su casa, sí o no? Mire qué cosa linda, versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero, ¿qué dice? Abraham estaba aún delante de ¿quién? Póngase a pensar por un momento que Dios venga a su casa a visitarlo. ¿De qué le hablaría a usted? Cosa linda. Piense por un momento, piense. Le haré una lista larga de cosas que usted necesita. Señor, que mira, yo necesito aquí. Cosa linda, mamá. ¿Haría usted eso? ¿De qué hablaría usted con Dios? Sinceramente, piense ¿de qué usted hablaría con Dios? Bueno, pastor, no había pensado en eso. Pues empiece a pensar. ¿Vino a la casa de Abraham? Me gusta porque los versículos siguientes, cuando empieza Abraham el diálogo con Dios, Abraham le dice, pero Señor, y si ahí en Sodoma y Gomorra aparecen 50 justos, ¿qué usted va a hacer? Dios le dice, los perdono. Pero y si de los 50 faltan 5, lo perdono por amor a los 45. Pero y si faltan 15, bueno, lo perdono por amor a los 30. Y así fue bajando hasta los 10. ¿Con quién está hablando Abraham? ¿Vio Abraham a Dios? A ver, ¿sí o no? Sí. Se le hace difícil decirlo a usted, ¿verdad? No es fácil creerlo. ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Vino Dios a hablar con Job? ¿Sí o no? ¿Vino Dios para hablar con Abraham? ¿Sí o no? ¿Vino Dios al monte, habló con Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos? ¿Sí o no? ¿Está Dios interesado en la vida de sus hijos? ¿Quiere Dios que usted tenga una clara visión de la misión que Él le ha puesto en sus manos? ¿Sí o no? ¿Le gustaría tener una visión de Dios? Póngase en pie conmigo. Nos hace fácil romper ese muro de incredulidad que hemos llevado cargado por tanto tiempo. Me gusta el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y le dice Abraham a Dios, dándole un consejo, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Dios vino y habló con Job. Y desde que Dios vino y habló con Job, Job se convirtió en una nueva persona. Entonces, en el siguiente tema tenemos que ver ahora qué significa me aborrezco y me arrepiento. ¿Qué ocurre en la vida de una persona que tiene un encuentro real con Dios? Un encuentro real con el Señor Jesús. Recuerde, hermano, recuerde, amigo, recuerde, querido, querida, que el mayor interés de Dios es que le conozcamos. Dios quiere poner en nuestra mente una clara visión de un futuro mejor. Dios quiere que seamos personas arrepentidas, personas cambiadas, personas transformadas, personas nacidas de nuevo, para que nuestro testimonio, nuestra vida práctica, nuestra manera de ser, nuestra experiencia, muestre a los demás la belleza y la santidad del carácter de Dios. De manera
que por nuestro testimonio, por nuestras vivencias, por nuestra experiencia, ellos sean contagiados, motivados y se interesen en conocer al Dios que nosotros adoramos. Y así, por la experiencia nuestra, entonces ellos vienen al conocimiento del Dios Santo. Alcanzan salvación y vida eterna. Y nuestra vida refleja la belleza y la santidad del carácter de Dios. Cuando tenemos un encuentro real con Dios, entonces somos personas arrepentidas. Cuando no hemos tenido ese encuentro real con Dios, entonces de oída le hemos oído. Tenemos información acerca de Él, pero no lo conocemos. Número 1, nos quejamos de Él. Número 2, lo culpamos a Él. Y número 3, defendemos nuestros derechos. Y mientras hacemos eso, nos hacemos pedazo. Y las cosas nos salen al revés. Y yo termino con una pregunta para usted. ¿Le gustaría en esta hora que oráramos a Dios para que el Santo Espíritu alumbrara los ojos de nuestro entendimiento y pudiéramos ver claramente la voluntad de Dios con los ojos de nuestra mente? Si su respuesta es sí, levante la mano conmigo. No importa que esté presente o esté allá en cualquier rincón del mundo. Si usted quiere que el Santo Espíritu ilumine los ojos de su mente, alumbre los ojos de su mente, los ojos de su entendimiento, para que aprenda a tener una visión clara de Dios, levante la mano conmigo y oremos al Señor. Padre querido, levantamos nuestras manos como señal de aceptación de su palabra. Aceptamos las condiciones que usted establezca, no porque nosotros la cumpliremos, sino porque por su gracia haremos y daremos el permiso, Señor, y el derecho para usted de que usted produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Como Job queremos verlo, como Pablo queremos tener un encuentro con usted, como aquellos ancianos Moisés y Aarón en el monte, queremos tener un encuentro con usted. Como Isaías en su visión queremos verlo. Como Isaías queremos cumplir, oh Dios, la misión a la que usted nos llamó. Padre querido, venga a nosotros, que el Santo Espíritu cambie nuestra mente, que nos convierta en personas arrepentidas, que seamos personas convertidas, que todo cuanto hagamos sea para la gloria suya y no para la gloria nuestra, que nuestro yo quede tirado en el piso, que nuestro yo de semejante a Cristo quede derrotado y que en nosotros usted se glorifique. En su mano bendita y santa nos entregamos, Señor. Aceptamos su voluntad cualquiera que sea. En sus manos entregamos nuestra mente. Haga en nosotros su voluntad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.